Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra de nuestro Señor. Hermanos amados, en este capítulo 12 de Juan, un capítulo que tiene que ver con una palabra en general, ofrenda. Espero que sea de bendición. Comenzamos la lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 8. Jesús es ungido en Betania. Dice, 6 días antes de la Pascua. Pascua es una fiesta que se celebraba, esto lo explicaré por amor a los nuevitos, una fiesta que se celebraba, o se celebra el día de hoy incluso, en el Antiguo Testamento, da inicio en el Éxodo, vale decir en la salida, eso significa Éxodo, ¿sí? El libro de Éxodo significa salida. De la esclavitud del pueblo hebreo, linaje, el pueblo de Dios, israelí, por simplificarlo un poco este tema, de la esclavitud del pueblo de los egipcios, del faraón. Este rey tirano y pagano que esclavizaba fuertemente a todo el pueblo del Señor. Grandes números tienen que salir y Moisés es llevado como líder para poder sacarlos de ahí, de esa esclavitud. Luego de muchas plagas y el endurecimiento del corazón, la soberbia del faraón, termina por decirles, ok, está bien. Luego de que se celebra esta Pascua simboliza a Jesucristo porque hay un cordero pascual ahí. Un cordero que es inmolado y donde su sangre es derramada en el dintel, en la cabecera de la puerta, así en lo que sostiene el marco de la puerta. Es tintado con sangre de este cordero y la jamba, vale decir los laterales. Al manchar arriba con sangre, la sangre cae, lógicamente, y si se dan cuenta, se forma una cruz. Es precioso entender eso porque lo que se celebra es que esta fiesta de Pascua o Pesaj, que es pasar por alto, la muerte no iba a alcanzar a los primogénitos del pueblo hebreo. Era el mandato que Dios les dio por medio de Moisés, sus hermanos, para poder instruir al pueblo la celebración de este éxodo, la salida, y que es un símbolo, es una sombra a lo que hoy día nosotros vivimos y agradecemos. Esto es para que puedan entender cómo simboliza nuestro Señor Jesucristo. Y si se toma los primogénitos de todos los egipcios y ocurre ahí una gran matanza por la soberbia del faraón, etc. Porque es una sombra para nosotros en Jesucristo, porque el Jesucristo es el Cordero Pascual, Él es nuestro Salvador. Él nos redime de todo pecado, y también es el Cordero Pascual derramado en la cruz, ¿sí? Esa del dintel y la jamba, que guarda nuestra vida, nos protege y a la vez celebramos la salida, ¿sí? El éxodo ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Al recibir a Jesucristo en la cruz, hermanos amados, recibimos el amor, esta bendición tan grande de ser hijos de Dios. No hay otra manera. La única forma de ser hijos de Dios es reconociendo a Jesucristo, reconociéndome pecador y sabiendo que le necesito para ser redimido y salvo. Para poder obrar en todas las obras que Dios predestinó para que usted y yo andemos. Justicia, amor, mansedumbre, santidad, etc. Lo menciono porque aquí está mencionado. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Recordemos en el capítulo anterior, capítulo 11, el Señor había resucitado a Lázaro. Lázaro llevaba 4 días muerto. Va donde la tumba y dice, Lázaro, ven, sal. Y Lázaro revive. 4 días, hermano. Ya estaba putrefacto el cuerpo de Lázaro. No estaba enfermo, no dormía, no, estaba muerto. Pero la palabra dice que dormía, porque aquellos que mueren, duermen. Lo dice la Biblia. Entonces acá viene este capítulo 12. El contexto de esto es bonito, porque miren lo que continúa después en el siguiente, bueno, lo vamos a ir viendo, ¿sí? Recuerden esta palabra, hoy día se trata de esto, ofrenda. Juan 12, la palabra que unifica todo este capítulo de alguna manera es ofrenda. ¿Dónde estaba Lázaro? El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Dónde estaba? Sí, estaba en Betania y ahí estaba Lázaro. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó un perfume. Se hizo una libra de perfume de nardo puro. Esto creo que es como medio litro, hermano. De nardo puro, medio litro. Esta historia está en Mateo 26, del 6 en adelante al 13, y Marco 14, del 3 al 9. Nótese, quiero hacer una distinción, que hay otro ungimiento que lo abordaremos en Lucas, luego de que estudiemos y abordemos todo el capítulo, todo Juan. Abordaremos Lucas y encontraremos ahí con otro ungimiento. Este es distinto.
Entonces dice, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. El precio, hermano, era el salario de un año en aquella época. O sea, hoy día, de alguna manera, para tenerlo en consideración, ¿cuánto costaba el costo de este perfume? Para que se den cuenta de esta ofrenda, que precioso, hermano, fue de un salario por 12 meses, o sea, de un año completo. En Chile aproximadamente son 500.000 pesos, o sea, 6 millones de pesos. 501 por 12 son 6 millones. 6 millones, hermano, el costo que tenía este perfume era tremendamente alto. Tremendamente alto. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, dice, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué es esto si no es una ofrenda, hermano? Ella no escatimó en ungir, en dejar ese aroma, en entregarle su amor, su gratitud. ¿Quién lo hace eso? Lo hace un corazón agradecido. Hermano, en Marco, siempre recuerdo Marco porque me la recuerdo la cita, simplemente podría recordar otra, pero me acuerdo de la cita de Marco. Tengo mala memoria, hermano. En Marcos capítulo 1, del 40 al 45, podemos ver cómo un leproso es sanado y él le dice, se presenta ante el Señor y le dice, si quieres, no si puedes, si quieres, sáname, ¿sí? El Señor le dice, quiero, y le sana, lo toca, hermano. A un leproso que tiene que estar fuera de las puertas de la ciudad, lejos de toda la civilización, porque es un leproso, es un sucio, es un pecador, es lo peor de la humanidad, de la ciudadanía. Así lo hacían sentir en aquel tiempo aquellos fariseos religiosos, hermano, donde no había nada de amor, simplemente lo rechazaban. Y él dice, si quieres puedes limpiarme, puedes sanarme. Y el Señor le dice, quiero, pues. Y sana a este leproso, del 40 al 45, en Marcos capítulo 1, y le dice, ve y preséntate ante los sacerdotes con tu ofrenda, así todo lo que la ley establece. El Señor le va y le dice, ve y haz lo que la ley está escrito. ¿Qué sale haciendo él? Cuando un corazón es transformado, hace lo que usted y yo tenemos que hacer, vivir en gratitud de aquel que transformó nuestras vidas. ¿Qué pasa con María? María no escatima el perfume, el precio, no le importó. Solo sabía que esa ofrenda es lo que ella tenía y podía conceder a través de la gratitud de Jesús, cómo salvó y revivió a Lázaro, hermano. Un corazón agradecido entrega su vida y todo lo que tiene. Yo le hago una pregunta, hermano, escuchen. Quiero ilustrárselo de esta manera. Aquellos que han perdido un ser querido. Yo compartí la palabra de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, si mal no recuerdo. De aquellos que hemos perdido un ser querido, ¿cuánto no daría usted del 13 en adelante? ¿Cuánto no daría usted, hermano? ¿Cuánto no daría usted? Digo, su vehículo, su casa. Hay gente que dice, si pudiese dar su propia vida por volver a abrazar o estar un segundo, lo daría todo por poder abrazar a aquellos que hemos perdido un ser querido. María no escatimó la gratitud que le tenía a su Señor. Y además no solo su Señor, su amigo. Jesús era amigo de María, Marta y Lázaro. Eran sus amigos. No solo eran sus discípulos, no solo eran aquellos que aprendían con él, no, eran sus amigos. ¿Saben lo escaso que es llamar amigo a alguien? Judas era amigo de Jesús. Ella no escatimó el costo, porque no se trata de costo. Algunos, que el diezmo, que aquí. No diezme, no se preocupe, ofrende, no hay problema. El diezmo en estos tiempos bíblicos no significa nada. Pero aún así escasamente va a ofrendar, porque su corazón está en la riqueza. A usted no le duele que sea bíblico, no. Usted lo que quiere saber es el dolor que le causa sacar ese 10%. Eso, no lo haga, no es bíblico. Para este tiempo a la iglesia no corresponde. Podemos buscar muchas cosas, y que Melquisedec y el sacerdocio de Jesucristo. Está bien, podemos abordar muchos temas. Hay quienes siguen afirmando que no, que sí. Yo considero que no, ningún apóstol lo enseñó. Pero el problema no es ese. El problema es su corazón y el legalismo que hay en su corazón. Es donde está puesto su corazón y en la riqueza. Porque buscan excusas para no hacer aquello que les duele. Buscan excusas, como muchos otros buscando excusas de, pero hermano, crisis, eso no es pecado. Sí, está bien, hágalo. Sí, veamos cuánto le edifica. Veamos cuánto le fortalece, cuánto es de edificación a su fe. Vaya a hacerlo, no hay problema. Pero cuando uno está agradecido de lo que Dios ha hecho, hermano, ¿no daría todo por volver a abrazar a aquellas personas que partieron? ¿No daría todo por no haber cometido ese error, ese pecado que cometió, que hoy día le trae circunstancia o consecuencia de aquello? Dios está ahí.
Dios está en ese proceso. Porque hay procesos que usted y yo vivimos, pero son consecuencia de un pecado. Y Dios está acá porque ya nos quebrantamos y pedimos perdón. Pero dígame, ¿acaso si pudiera retroceder el tiempo y no hacerlo, si Dios le permitiera eso, no lo haría? Eso es lo que Dios hace en nosotros. Nos concede el amor, la bendición, la dicha de ser hechos hijos de Dios. Porque los que creemos en Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 12 de Juan 1. María no escatima eso, hermano. No escatima, no le importa el valor, porque no se trata de eso. Se trata de la gratitud que sentía en su corazón por el Señor Jesucristo. 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas tenía razón. O sea, claro, ungir los pies de nuestro Señor, ungir su cabeza y dejar... Ciertamente hubiese tenido mucho más valor para el trabajo que ellos hacían al predicar, para alimentar, para ayudar a muchos otros, para alimentar a los 5.000, a los 4.000, que se vienen mucho más también. Sí, claro, Judas tenía problemas. Entonces, la pregunta, ¿Judas está siendo correcto? De alguna manera sí. ¿Cuál es el problema? La motivación de su corazón. Porque mire lo que dice el versículo 6. Porque dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino que él, ¡ay, qué bonito el corazón de Judas! Mira qué sabio. Judas, hombre de sabiduría. Muy bien. Dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas robaba, hermano. Robaba. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Yo le he compartido esto y tal vez muchos de ustedes tal vez no han escuchado la administración con relación a este suceso. Y tal vez aquellos que no lo han escuchado van a comprender algo que tiene que ver acá con Judas. Dos cosas. Número 1, usted no sabe la motivación por la cual las personas sirven a Cristo. Y eso se demuestra. Se demuestra porque podíamos ver, ¿sí?, de aquellos malos pastores que estudiábamos en el versículo 7 al 21 de Juan 10, del 7 al 21, veíamos Jesús el buen pastor. Y ahí nos muestra que yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Les dejé una tarea, Ezequiel 34, que lo leyeran, no sé si lo recuerdan. Mi hermanito Jesús, no sé si está por ahí por TikTok, me preguntó, hermano Cris, de tal versículo habla del reino milenial. Sí, mi hermanito, habla del reino milenial. Vaya a estudiar cuando tengan su tiempo libre Ezequiel 34, lo que vendrá para los malos pastores de Israel, está ahí. Pero un pastor bueno da su vida por las ovejas, mire, pero más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y las deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Porque, ¿quién es ese pastor asalariado? Aquel que su motivación realmente no es el amor a las almas. Aquel que realmente no está dispuesto a entregar su vida por las ovejas. Porque un verdadero pastor conoce a sus ovejas le escuchan, le oyen, le obedecen, quieren ser discipuladas, quieren ser exhortadas, porque saben y confían en el pastor, que el amor que tiene el pastor por aquella oveja es lo mejor para las ovejas. Las deja en pastos verdes para que descansen, las lleva buena comida junto a aguas de reposo, las pastoreará. Salmo 23, Jesús el buen pastor. Pero ¿cómo determinar si el buen pastor, el que tengo por delante, aquel que Dios entregó a través de un ministerio, un llamamiento en su corazón, o aquel que se hace llamar pastor, es realmente un pastor, realmente es un predicador, es un siervo de Dios, por su fruto? Por su fruto. Pero eso no significa que tal vez sea un mal pastor, sino que la motivación por la cual quiere hacer las cosas esté errada. Hermano Cris, ¿cómo es eso? Sí, podemos ver en Filipenses, Pablo dice, hermano, Filipenses, una carta que escribe Pablo de mucho gozo y alegría y ánimo a la iglesia en Filipo. Y está encarcelado. ¿Sabe cuántos cristianos andan por ahí libres, hermano? Pueden glorificar al Señor, cantar alabanza, ir a comprar, hermano, no hacer nada, ir a una plaza a dormir, hacerlo, tiene una libertad increíble, pero están presos, esclavos del resentimiento, del rencor, de la angustia, de la rabia, porque me dañaron, porque la vida es así y por muchos motivos, presos, y son libres.
Y Pablo, estando preso en la cárcel en Filipo, ¿qué dice? Muestra un gozo, motiva, alienta a filipenses, a la iglesia en Filipo de una manera increíble. Para mí una carta. Y usted y yo quejándonos, hermano. Usted y yo quejándonos que los vecinos, que la música, que esto otro, es que mi papá, es que nadie me quiso, me comí un gusanito, soy el patito feo. Andamos así quejándonos por la vida. Amigo, ¿qué hace usted y yo por transformar nuestra historia? ¿Sí? Aquellos que están a nuestro alrededor. Partiendo por nuestra vida y por los que están a mi lado. Sí, hermano Cris, que mire, es que esto otro. Ya, pero usted es grande, es adulto, es viejo. Tome las riendas de su vida y hágase cargo. ¿Qué hago yo? Entrego mi voluntad a Dios. Mi voluntad a Dios. No se haga mi voluntad y me someto al Señor. Porque la única forma en que su vida sea transformada es por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y esto a través de la palabra, porque el mundo nos enseña todo lo contrario a lo que Cristo nos enseña en su palabra. Lo que Dios nos enseña en su palabra es completamente distinto a lo que este mundo nos dice. Estratosféricamente distinto. La única forma en que usted tenga resultados distintos es haciéndolo distinto. Para que usted haga lo distinto no sale de la emoción, sino de la convicción. Por lo tanto, usted y yo somos hombres de fe, cementados en la palabra. Para mí la palabra lo es todo. Una verdad absoluta. Piense lo que usted piense, crea lo que usted crea, esté de acuerdo conmigo o no. Para mí es absoluta. Ya está. Y de aquí nadie me mueve. Esa es mi convicción. Lo otro es emoción. Es que un día sí, otro día no. El Señor da su vida por las ovejas, porque es el buen pastor. Recuerde, capítulo 12, Juan, ofrenda. Esta mujer agradecida da una ofrenda al Señor y le reconoce, ciertamente, y le unge. Él es el ungido. Pero podemos ver también aquellos que la motivación no es la correcta. Porque usted puede estar haciendo buenas obras en la carne, no en el espíritu. ¿Cómo es, hermano Cris? Pablo lo dice. Algunos a la verdad predican a Cristo por amor, por gratitud, sí, por la pasión, por una vida de gratitud. Pero hay otros, dice Pablo, que por añadir aflicción a mis prisiones. O sea, algunos predicaban mofándose de Pablo. Predicaban de Cristo, predicaban el Evangelio, predicaban del Señor. Tal vez alcanzaban a muchos. Pablo no dice que eran falsos maestros. Pablo no dice que eran falsos predicadores, falsos apóstoles. No, dice que lo que predicaban era de Cristo. Porque algunos, la verdad, por amor, pero hay otros que por añadir aflicción a mis prisiones. Pablo en ningún momento dice que eran falsos maestros. En ningún momento. Lo que predicaban era correcto, pero la motivación con la cual lo hacían. Y esa motivación, tarde que temprano, hermano, se da lugar. Tarde o temprano se muestra el resto, porque son los frutos. Donde yo tengo mi corazón, ahí va a estar mi tesoro. Y hay, pastor, en el capítulo 10, donde veíamos que hay algunos que son asalariados. Y cuando viene la tempestad, cuando viene la crisis, el problema, arrancan. Y las ovejas son dispersas. ¿Qué pasa con Judas? Judas tenía un buen corazón de que ese perfume de María podríamos venderlo para los pobres. ¡Es hipócrita, Judas, por Dios! Si lo que tenés tu corazón en la riqueza, que tú crees que... Y eso no está diciendo la palabra. Entonces, la motivación que tenía Judas era errónea. Y ahí podemos ver cómo hay muchos que siguen a Cristo erróneamente. A esto se le denomina sana doctrina. Hermano, acá va a ser confrontado con la palabra. Hay 125 personas viéndome en TikTok. Va a ser confrontado, vamos a ser exhortados. Usted y yo, esto no es para allá, hermano, es para mí también. Usted cree que aquí estar acá a través de las 4 plataformas, 5 pantallas, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, en la mañana, en la tarde, hermano, es una lucha con mi ego. Es una lucha con cuestionarme el por qué hago lo que hago. Y ciertamente puedo decir, no, es por amor a Dios, es por amor a Dios. Y si no, ¿qué hace? ¿Por qué hace usted lo que hace? ¿Por qué sirve a Cristo? ¿Por qué le sigue? Si usted está viviendo una vida frustrada, de aún haciendo todo lo bueno, correcto, le está yendo mal, usted no está poniendo su corazón en Cristo. Su motivación es buscar la bendición que Dios les da. Y sí, Dios nos concede bendiciones, pero su motivación no es esa. No es la correcta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Mateo. Mateo 6, 33, 34. Y el resto va a ser añadido. ¿Qué es el resto? La riqueza, la abundancia. No, hermanos amados. Lo necesario para vivir. Pero ahí estamos siendo ávaros, tal cual Judas. Y el Señor le dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero a mí, no siempre me tendréis. La motivación que tenía Judas no era la correcta. Y eso se mostró. ¿Se mostró cuándo? Cuando entrega al Señor, cuando le es desleal, cuando lo abandona y finalmente cuando se suicida. Triste y lamentablemente, permítanme decirle, hermanos, los suicidas no entrarán al reino de los cielos. Es un pecado terrible y puedo entender cómo en muchas ocasiones hay gente que termina llegando a esa situación.
la angustia, el quebranto, la tristeza, la amargura, situaciones que hemos vivido tal vez. Se lo dice a alguien que vivió o ha pasado por esos procesos. Doy gracias al Señor por ustedes que me están viendo, por esta palabra que le está haciendo edificación. Entonces, hermano Cris, ¿qué hacemos? Ofrende su vida al Señor, ofrende su corazón a Dios. Quiero hacer un pequeño alto también. Lo he ministrado en otra ocasión. Esto es complementario, hermano. Complementario a lo anterior. Gracias, Señor. Por los comentarios de gente acá, tiene odio en su corazón. ¿Sí? Mis moderadores, recuerden, simplemente si son irrespetuosos, siléncienle. Pero va a llegar gente que su gratitud, que su ofrenda, hermano, cual sea, no estoy hablando solo económica, en este caso fue un perfume, su tiempo, su dedicación, su pasión, su predicación, su entrega en gratitud a Dios, su ofrenda, molesta. Va a molestar a otro. Judas le molestó que, porque esa mujer sí podía, lo que quería era robar plata, era sacar dinero de ahí. Entonces quiero que entienda un principio. Cuando usted comienza a adorar a Dios, cuando usted se dispone en los brazos del Señor y le glorifica, eso va a molestar al resto. Por eso el Señor dice que no ha venido a poner paz, sino disensión, espada. Va a haber división en su casa. No todos le aprobarán. Aquellos que se suponen que estaban con usted cuando usted se convierte al cristianismo le empiezan a rechazar. Porque hay una guerra espiritual ahí que se está dando lugar. Usted ni yo la entendemos. Mediana o escasamente podemos comprenderla de alguna manera. Pero en realidad no la vemos, porque lo que vemos es con nuestros ojos carnales y vemos lo material, lo tangible. Pero en lo espiritual están ocurriendo muchas cosas. Y ahí hay luchas demoníacas, hay luchas, un tema tremendo, que se da lugar con aquellos que se supone que son gente que nos ama. Entonces cuando usted se convierte al cristianismo empiezan a haber problemas, luchas, guerras. De ahí viene el término de muchos donde dice, se está levantando Satanás. Ese levantando Satanás tiene que ver con las luchas que uno tiene en la vida. Y es que recibiendo a Cristo en nuestro corazón, hermano, los problemas no van a cambiar. Nos van a mejorar en términos de que soy cristiano, todo va a ser miel sobre hojuela. No es así. No es así. Probablemente hayan otra lucha o más conflicto. Pero el Señor nos dice, confiad, dice, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicción, pero Él venció el mundo. Entonces, ¿qué hago? Me someto a Él. Me tengo que someter a Él. Tengo que guardar su mandamiento, en base a Él, todas las cosas que me ocurran. Todo dice la palabra. Para los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien, todo hay un propósito. Y Dios tiene el control de nuestra vida. Él tiene nuestra seguridad, nuestro resguardo, nuestra provisión, nuestro hogar, nuestra familia en su diestra. Pero nuestra lucha, dice Efesios, no es contra sangre ni carne. Gracias, hermanito Jonathan. No es contra sangre ni carne. Es en oración, es predicando, es ayunando, sometiéndonos a Él, la voluntad de nuestro Dios. Entonces, que no le extrañe que su adoración, e incluso dentro de su congregación, sea de envidia y celo para aquellos que se supone que son sus hermanos. Los celos que tenía Judas eran ¿quién? Entre ellos. No fue de un extraño, no fue de un ajeno que lo va a ocurrir, sino dentro de la misma congregación. ¿Sí? Eso era un pequeño alto. Ahora sí, el complot contra Lázaro, del 9 al 11. Y luego continuamos con la entrada triunfal en Jerusalén. Dice, gran multitud de los judíos supieron que él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Religiosos, hermanos, religiosos. ¿Qué hacen ahí buscando la muerte de aquel que resucitó en vez de estar glorificando, alabando a Dios, que hace una obra sobrenatural, que consuela el corazón de María, de aquellos que estaban con ella desconsolados por la muerte de Lázaro? En vez de estar glorificando y decir, la manifestación de un Dios todopoderoso ahí, ¿por qué esto otro? ¿Por qué la del Rosario Maipú? Perdón, no dice, esta versión no la dice, perdón, hay otras que la dicen. Glorifica a Dios, hermano. Es que, hermano Cris, si no es de Dios, bueno, usted lo sabe, no, entonces glorifica al Señor. ¿Sabe cuánta gente se va a acercar a Dios por medio de eso? ¿Sabe cuánta gente en iglesia que exigen diezmo, que no es bíblico, se han acercado a Dios? Es aquí uno de ellos, hermano. Y ahora sé, con la madurez que tengo y el conocimiento de la palabra, que estaban errados.
Pero ¿sabe cuánta gente fue alcanzada por medio de eso? Y si la motivación del pastor no es la correcta, no lo sé, lo desconozco, no lo sé, desconozco. Pero enseñaban evangelio y yo crecí ahí y hoy día sirvo al Señor. Entonces podemos hablar mucho, hermano, mucho, que aquí, que allá, hermano, sí. Pero digo, ¿por qué Dios no le está usando a usted? ¿Por qué usted no está predicando? ¿Qué le causa celo? ¿Qué le causa celo que la mujer que está haciendo milagros en Maipú, que viene de Rosario, Argentina, un pueblito, hermano, chiquitito, y ahí Dios se lo de Rosario, hermano, de ahí salió Messi, de ahí salió, raro, ¿no? Sí, Messi, salió Fito Páez, entre otras celebridades. ¿Podrá salir algo bueno? No sé, hermano. Digo, ¿qué le genera envidia? Que el hermano está siendo usado como esto o como esto otro. Religioso, hermano. Hipócrita. Mateo 7:5, hermano. Hipócrita, eso es lo que somos muchas veces. En vez de alabar al Señor como Dios está restaurado, cómo restauró la vida de un siervo, de una sierva que antes vivía angustiada, en tribulación, con quebranto, y hoy día sirve al Señor, o cantando, sea alabando, predicando y obrando. ¿Cuál es la motivación? Lo desconozco, pero lo está haciendo por amor a Cristo. Y el nombre de mi Señor está siendo glorificado. Su celo es que está siendo glorificado el nombre en los labios de otra persona y no el suyo. Entonces su problema es con usted, no es con ella, no es con él. Déjese ser religioso, hermano. Predique, como sea, en redes sociales, salga a la calle, en la congregación. Sirva. El que vive y no sirve para vivir. El que vive y no sirve para vivir. Sálgase del ego. Sáquese del ego, hermano. Del yo, es que el yo, es que el yo, es que yo quiero, es que yo quiero, es que yo acá. Sirva a otro. Preocúpese del resto. Todo el Nuevo Testamento nos llama a eso. Ofrenda. María, ¿qué hizo? No me importa el perfume, es lo más preciado que tengo. Quiero ungir a mi Señor. Y ese aroma, ese perfume, llenó todo el lugar. Porque cuando usted adora, cuando yo adoro, eso inunda y a muchos les será grato. Y hay muchos qué rico, María, qué bueno, mira al Señor cómo ha sido ungido, María, qué bonito, Dios te bendiga. Pero ahí está el otro, sí, María, pero podríamos haberlo vendido a los pobres. Mentiroso, hipócrita, hermano. Y ahí están algunos, sí, hermanito, el Señor le usa, qué bonito, el Señor le bendiga, lo ha hecho muy bonito, mi hermano, mi hermana, que canta usted con la guitarra y el Señor, ¿y por qué no me usa a mí? Así por dentro. Hipocresía, hermano. Usted adora al Señor, preocúpese de eso. Los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Para ellos es que era eso. Cristo no se le había revelado, hermano. La revelación completa a sus vidas no estaba. Ni siquiera en los discípulos. Lo vamos a ver en este capítulo 12. Yo se lo he mencionado. Aquí ya pasó la multiplicación de los 5.000. Aquí ya pasó la multiplicación de los 4.000. Solo los hombres, por no contabilizar mujeres y niños. Ya pasó todo eso. Y yo les he dicho, cuando Jesús le menciona, esto lo vimos en Mateo, él le dice a sus discípulos, sus apóstoles, ¿quién dice los hombres que soy? Que es el Hijo del Hombre. Profeta, Juan, Elías, aquí y allá, y ustedes. Y Pedro salta, Señor, tú eres el ungido, el Hijo de Dios Altísimo, aquel que esperábamos, el Mesías esperado, de la boca para afuera, hermano, tenía la revelación. Pedro no la tenía. Hermano Cris, ¿cómo lo sabe? Porque la palabra lo manifiesta, lo vamos a ver en este capítulo 12. Y porque sus obras lo demuestran. Sus obras demuestran que realmente él no tenía la revelación de Jesucristo. Continuamos, recuerden que estamos leyendo capítulo 12, tal cual aparece acá en TikTok. 12, el contexto general o la palabra que unifica este capítulo 12 es ofrenda. 12 al 19. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El Rey de Israel, hermano. Y halló Jesús un asnillo y tomó y montó sobre él como estaba escrito. Esto está haciendo referencia, versículo 14, Zacarías 9:9. Bueno, lo anterior, Hosana, está en Salmo 118, 25 y 26. 118, 25 y 26. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como estaba escrito. No temas, hija de Sión, Jerusalén. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Yo digo, los judíos, los hebreos, ¿cómo no se dan cuenta que esperando a un rey, a alguien que le viniera libertad de la esclavitud de los romanos en aquel entonces,
Venía humildemente sobre un pollino, hermano. Sobre un pollino. No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Jesús seguía siendo rey. Él había sido ungido. Y esto se lo he compartido. En Cristo somos ungidos. Estamos viendo en 1 Samuel, en las mañanitas, en los devocionales. Ya vamos en el capítulo 21. Puedo estar equivocado. Vimos cómo Samuel, porque así se lo ordenó nuestro Dios Todopoderoso, unge a Saúl como rey. ¿Sí? Estamos en el 22. Hoy día continuamos, o sea, mañana continuamos con el capítulo 22 de esta historia de David huyendo de Saúl. Saúl es ungido rey, pero viene en batalla, aunque Jehová estaba con él y le dio la victoria en su diestra. Luego David es ungido, aunque todavía no es rey, está arrancando de Saúl. Yo no sé si están dándose cuenta del contexto. Luego viene nuestro Señor Jesucristo, hermano, poco antes, a su muerte, y es ungido. La única manera en que usted y yo podamos soportar todas las aflicciones, todos los problemas que tengamos es siendo ungidos en Cristo Jesús. Ahora, al recibirle, somos ungidos, porque Él es ungido y estamos en Cristo. En Cristo somos hijos. En Cristo somos reyes y sacerdotes. En Cristo somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, ministro de un nuevo pacto, embajadores de Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Lejos de Él, usted pierde su identidad. Esa es su identidad. En Cristo. ¿Pero para qué es ungido? ¿Usted cree que es ungido? Si nuestro Señor fue ungido, porque fue ungido, lo vimos, hermano, en los versículos anteriores. María le unge. Ungido por completo. No solo porque es ungido por una mujer, sino porque nuestro Dios la había ungido ya. Él es un ungido, Él es nuestro Dios. Y lo que se viene ahora, el tiempo de aflicción que se viene para nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué es ungido usted? ¿Usted cree que estamos en Cristo, hermano amado, para recibir las bendiciones y porque a lo mejor está por venir? Y porque las ventanas del cielo se abrirán hasta que sobreabunde, los tiempos no van a mejorar, van a ir de mal en peor. Ya hemos visto profecía y escatología, Mateo 24, principio de dolores, tribulación, gran tribulación, los tiempos no van a mejorar, no van a mejorar. No soy ni profeta ni hijo de profeta, hermano, está declarado la palabra. Yo doy su interpretación a través de la palabra. Ahora, ¿nos preocupamos, nos afligimos por eso? No, porque de ahí viene la palabra para este 2024. Está ministrado, está en mi canal de YouTube, vaya y véala, aquellos que no la han visto. La palabra profética para este año 2024, Jeremías 29:11. Vaya. Esa es la palabra, esa es la confianza que tenemos nosotros en este tiempo. Que a pesar de los problemas, las dificultades y la tribulación, hermano, estamos ungidos y Él nos guarda. Versículo 16, Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, ¿cuándo fue glorificado? Cuando lo tomaron, lo apresaron, hicieron escarnio, lo crucificaron, murió y al tercer día resucitó y fue glorificado. Entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de Él y de que se le habían hecho. No tenían la revelación de Jesucristo sino ¿hasta cuándo? Hasta cuando el Señor resucitó y se les apareció. No antes. Por eso yo les mencionaba unos minutos atrás cuando Pedro dice, no, tú eres el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Mesías, sí. Pedro no entendía. Sabía, pero no lo comprendía. Porque usted puede saber y no tener la revelación. De ahí vienen las personas que son tremendamente lógicas. Es complejo entender la palabra en términos proféticos o espirituales, porque si es una persona completamente lógica, aterrizada al raciocinio, no va a comprender la sobrenaturalidad de Dios a través de su palabra. Temas como, por ejemplo, los dones espirituales, las obras sobrenaturales, los espíritus inmundos, hechicería, brujería, esas cosas son complejas porque la palabra la aborda a grandes modos, en lo general, pero en lo particular, no, hermanos. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, 18, de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad que el mundo va tras él. ¿Qué les molestaba, hermano? ¿Qué les molestaba? Realmente era el hecho de que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías y ellos no tenían la revelación, porque sí lo era. Tenían una venda no solo en sus ojos, sino en su corazón.
Su corazón estaba simplemente endurecido en parte, lo dice Romano. En parte, para que usted y yo, hermanos, seamos aceptos, para que usted y yo recibamos a nuestro Señor y se cumpla, como lo dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino con un propósito, pero los suyos no le recibieron. No le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, usted y yo, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la única manera. Ser el endurecimiento en parte del pueblo y la nación de Israel para que usted y yo seamos aceptos y el Padre nos adopte, nos abrace, no siendo hijos. En Cristo sí lo somos. En Cristo sí lo somos. Aún incluso no siendo linaje hebreo, que tal vez lo somos. Hermano, hay 10 tribus dispersas por todo el mundo. Ya llegaremos al estudio profundo de eso. No sabemos si somos... En teoría, yo he buscado por ahí y por allá que por mi apellido, hermano, de alguna manera tengo una descendencia. Mi esposa sí es judía. Mi esposa sí linaje judía, no religión, sino linaje israelita. Pero usted y yo no lo sabemos. Hay muchas 10 tribus que fueron dispersas por todo el mundo y muchos se cambiaron el nombre. Y hay nombres que, por ejemplo, los Ezeta, los González, Martínez, se dice que son linaje hebreo, que esa EZ final, se les colocaron como señal a aquellos que cambiaron su nombre porque estaban siendo perseguidos por todo el mundo. Entonces, para cambiarse el apellido, pusieron una señal, esa EZ, para identificar quién, bueno, entre muchas cosas más. ¿Será así? No sé, lo desconozco. Pero hoy día somos israelitas en lo espiritual. Pueblo escogido por nuestro Dios. Linaje sacerdotal incluso, por medio de Jesucristo, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nuestra adoración molesta al resto. Entonces yo no sé qué les molestaba. Las obras que hacía nuestro Señor Jesucristo. Eran los demonios que tenían encima. Eran personas que simplemente la motivación, el corazón seco de no agradar a Dios, porque no lo hacían, hermanos. Mateo 23, hipócrita, generación de vivos, sepulcros blanqueados. Le dice a ustedes que diezman el eneldo, la menta, el comino. Está bien, era correcto hacer eso. Sin dejar de hacer ello, tenían que dejar el amor, la misericordia, la justicia, la paz, la caridad. Hipócrita. Porque creen que guardando y guardando todos los mandatos ya con eso son justos. Ah, soy justo, soy perfecto. Hipócritas, porque no tienen amor. Y en vez de estar glorificando a Dios a través de la obra sobrenatural, que sea que crean o no, es una obra sobrenatural. Ya está, les molesta, hermano, les molesta. Religioso. Y es así como finaliza esta primera parte de este Juan capítulo 12. Mañana la parte B, la segunda parte, como quiera llamarlo. Recuerden, 21:15 horario en Chile, estudios bíblicos a diario, y a las 8 de la mañanita, algunos días también hacemos devocionales. Estén atentos. Dios les bendiga. Hasta luego. Chao, chao.